Durante casi 30 años, el mundo creyó que la vida de Parker Schnabel seguía un único e ininterrumpido camino labrado a través de tierra helada, maquinaria rugiente y la promesa del oro. Se le veía como un prodigio nacido en el destino, un líder formado tempranamente por el legado y afilado por la presión. Un joven que parecía saber con certeza inquebrantable exactamente quién era y cuál era su lugar. Pero detrás de la mirada serena y las palabras cuidadosamente elegidas, existía otro Parker, uno al que rara vez se veía, al que nunca se reconocía, y que poco a poco se iba desmoronando en silencio. Y cuando esa vida oculta finalmente empezó a salir a la superficie, puso en tela de juicio todo lo que la gente creía entender sobre él. Para la mayoría de los espectadores de La Quimera del Oro, la historia de Parker Schnabel siempre ha parecido completa, casi tranquilizadora en su claridad. Un niño criado entre excavadoras y tierra helada. Un nieto al que se le confía la mina familiar. Un adolescente que da un paso al frente cuando hubiera sido más fácil dudar y convierte la responsabilidad en autoridad. Era una narración que parecía lógica, incluso inevitable. Era sencilla, era ordenada, y era fácil de aceptar. Pero las historias ordenadas son a menudo las que dejan más cosas sin decir. Desde fuera el ascenso de Parker parecía predestinado. Hablaba con confianza mucho antes de que la mayoría de la gente de su edad tuviera derecho a hacerlo. Hacía llamadas que los mineros experimentados debatían 2 veces. Se comportaba con una seriedad que hacía que los hombres adultos olvidaran lo joven que era en realidad. Las cámaras lo encuadraron como un natural, y el público abrazó esa imagen sin vacilar. El éxito tiene una forma de acallar las preguntas y el éxito de Parker llegó pronto y con fuerza. Lo que poca gente notó fue lo pronto que Parker aprendió a contenerse mucho antes de que la fama o la televisión entraran en su vida. Ya dominaba el arte del control. Cómo responder sin revelar. Cómo proyectar seguridad incluso cuando la duda presionaba fuertemente bajo la superficie. Esa disciplina no la aprendió de productores o entrenadores mediáticos. Surgió de crecer dentro de unas expectativas que dejaban muy poco margen para la incertidumbre o los pasos en falso. La mina nunca fue solo un lugar de trabajo. Era un campo de pruebas. Cada conversación tenía peso. Cada error resonaba más fuerte de lo que debería. Los elogios eran sutiles, casi subestimados. El fracaso, sin embargo, era instructivo e inolvidable. Parker asimiló esas lecciones rápida y completamente. Aprendió que la competencia se valoraba por encima de todo, y que la emoción, por muy humana que fuera, podía percibirse como debilidad. Así que se hizo competente. De forma intensa, implacable. Cuando el mundo se le presentó, ya había decidido quién tenía que ser para sobrevivir. Tranquilo bajo presión. Directo. Sin vacilaciones. Un líder que no hacía pausas, porque las pausas invitaban a la duda, y la duda invitaba a la pérdida. Era un papel que interpretaba de forma convincente y en el que creía de verdad. Pero junto a esa confianza, otra realidad tomaba forma silenciosamente. Bajo la certeza, vivía la vigilancia constante. Bajo la decisión, vivía el cálculo. Parker no solo trabajaba duro, lo vigilaba todo. Cada elección conllevaba una segunda capa de escrutinio. ¿Qué pasa si esto fracasa? ¿Qué pasa si decepciono? ¿Qué pasa si la mina se cierra y no queda nada que me defina? Esas preguntas nunca llegaban a la pantalla. Ante la cámara, Parker parecía decidido y sereno. Fuera de cámara era cuidadoso, observador. Medía a la gente no por lo que decían, sino por la constancia con la que aparecían. Mantuvo su vida personal en un ámbito reducido y estrictamente controlado, no porque le faltara interés en relacionarse, sino porque exponerse le parecía arriesgado. La intimidad requería confianza, y la confianza exigía vulnerabilidad. La vulnerabilidad le parecía algo que no podía permitirse. A medida que el programa se extendía y su visibilidad aumentaba, también lo hacía la distancia entre el hombre que la gente creía conocer y la persona en la que se estaba convirtiendo en privado. La fama le llegó pronto y sin avisar.
Una temporada era simplemente un minero. La siguiente era una figura reconocible que cargaba con las expectativas de un público convencido de que le entendía. Los fans querían confianza, los productores una narrativa clara y la industria fiabilidad. Parker ofreció todo eso sin rechistar. Lo que no ofreció fue acceso a sí mismo. A puerta cerrada el peso se fue acumulando lenta pero constantemente. El éxito trajo más responsabilidad y la responsabilidad escrutinio. El escrutinio no dejaba lugar a dudas. Incluso cuando las cámaras desaparecieron, la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Aprendió a dividir su vida con cuidado. Estaba el Parker que dirigía cuadrillas, tomaba decisiones en tono firme y aceptaba los elogios públicos sin emoción visible. Y estaba el Parker que se sentaba solo hasta altas horas de la noche a hacer cálculos que nada tenían que ver con los totales de oro. Cálculos sobre la longevidad, sobre planes de salida, sobre quién sería él si la mina dejara de definirle. Ese segundo Parker nunca hablaba en público, nunca se quejaba, nunca daba explicaciones, nunca pedía relevo. Creía que la resistencia formaba parte de lo que había heredado, que si lograba mantenerse firme el tiempo suficiente, todo acabaría alineándose, que la identidad se pondría al día con la obligación. Pero la identidad no crece. En silencio se fractura. A principios de los 2020, la tensión empezó a manifestarse de forma sutil y fácil de ignorar. Parker se volvió más distante. Las victorias se reconocían sin celebrarlas. Las derrotas se asimilaban en silencio sin discutirlas. No arremetía ni se derrumbaba. Se replegaba sobre sí mismo. Los miembros de la tripulación notaron el cambio, pero les costó articularlo. Seguía siendo justo, agudo y fiable. Sin embargo, algo esencial se sentía guardado. Las conversaciones se hicieron más breves. Las decisiones tenían un peso más visible. Cuando le preguntaban si todo iba bien, Parker siempre daba la misma respuesta. Sí. Y en muchos aspectos prácticos era cierto. La mina funcionaba. El oro entraba. El espectáculo seguía teniendo éxito. No había ninguna crisis evidente que exigiera una intervención. Pero la ausencia de desastres visibles no significa estabilidad. El peligro de vivir dos vidas no es la falta de honradez, es el agotamiento. Mantener la separación exige un esfuerzo constante. Cada palabra filtrada, cada reacción medida, cada duda redirigida hacia el interior. Con el tiempo, ese coste se multiplica. Cuando Parker llegó al final de la veintena, la división en su interior ya no podía mantenerse. El papel que desempeñaba se había vuelto demasiado restrictivo. Su yo privado se había aislado demasiado. Cargaba con una versión del éxito que no dejaba lugar al fracaso ni ofrecía permiso para cuestionar. Y la verdad más inquietante era esta: nadie a su alrededor se daba cuenta de lo cerca que estaba de alcanzar un punto de ruptura. El mundo seguía viendo a un hombre que tenía el control, a un líder que prosperaba bajo presión, una historia de éxito que seguía desarrollándose. Nadie cuestionaba los cimientos porque la estructura parecía sólida. Pero debajo de ella, algo estaba cambiando. La herencia que todos creían comprender nunca fue solo tierra, maquinaria o suelo aurífero. Era una regla tácita transmitida en silencio. Sé fuerte. Sé capaz. No flaquees donde otros puedan verte. Parker siguió esa regla a la perfección durante casi 3 décadas, hasta que el coste de la obediencia finalmente superó al de la honestidad. Hay una versión de Parker Schnabel que millones reconocen al instante: mesurado, eficiente, emocionalmente contenido, de pie, hasta las rodillas en el barro, tomando decisiones que implican sumas con las que la mayoría de la gente nunca se topará. Pero hay otra versión que rara vez aparece, una moldeada no por el oro o el legado, sino por el peso silencioso de cargar con una identidad que nunca le permitió pararse a preguntarse en quién se estaba convirtiendo. Esa versión de Parker existe en la memoria pública con notable nitidez. Pero no es todo el hombre que salpica lejos de las cámaras. Lejos de las expectativas de espectadores y productores, otra vida se ha desarrollado siempre en silencio, junto a la que el mundo conoce.
Esta segunda vida no empezó como una rebelión, sino como un punto de prudencia. Desde muy joven, Parker comprendió que la visibilidad traía consecuencias. Cada éxito invitaba a la expectación. Cada error invitaba al juicio. Así que aprendió a observar más que a revelar. Escuchaba más que hablaba. Almacenaba información más que emociones. Con el tiempo ese hábito se endureció hasta convertirse en instinto. Mientras otros a su alrededor se relajaban tras largas jornadas de trabajo, Parker se mantenía alerta. Leía atentamente los contratos y estudiaba patrones que nada tenían que ver con la recuperación de oro. Prestó atención a cómo cambiaba la gente cuando aumentaba la presión y cómo se diluía la lealtad cuando aumentaba el riesgo. No eran lecciones que se enseñaran en la escuela o en los campamentos mineros, sino técnicas de supervivencia aprendidas en silencio. El Parker que nadie vio era analítico hasta la obsesión. Planificaba no solo el éxito, sino también el colapso. Corría escenarios en su cabeza que nunca llegaban a las reuniones de producción. ¿Y si el oro se acababa? ¿Y si la tierra fracasaba? ¿Y si el espectáculo terminaba de repente? ¿Y si la identidad que todo el mundo asociaba con él desaparecía de la noche a la mañana? Esas preguntas nunca se las hacía públicamente. Vivían en cuadernos, en cálculos nocturnos, en conversaciones que solo mantenía consigo mismo. A medida que el éxito de la fiebre del oro crecía, la brecha entre su vida pública y privada se ensanchaba. La fama comprimía su mundo a la vez que ampliaba su alcance. Los extraños se sentían con derecho a opinar sobre su carácter. Los miembros de la tripulación suponían que confianza equivalía a certeza. Los ejecutivos daban por sentado que resiliencia equivalía a invulnerabilidad. Parker no corrigió ninguno de esos supuestos, sino que se adaptó. Se volvió más reservado con su tiempo. Las amistades eran selectivas. Las relaciones cautelosas. Cualquiera que entrara en su círculo íntimo se adentraba sin saberlo en un espacio regido por la contención. No compartía dudas con facilidad, no se desahogaba, no pedía que le tranquilizaran. No porque no lo necesitara, sino porque no confiaba en lo que ocurriría si admitía que lo hacía. En momentos de intimidad, Parker se preguntaba a menudo quién sería sin la minería, no como un ejercicio hipotético, sino como una contingencia necesaria. Comprendió que atar demasiado estrechamente la identidad a un resultado era peligroso, así que cultivó tranquilamente intereses y habilidades paralelas. Conocimientos financieros más allá de lo que requería su función. Planificación estratégica no relacionada con la extracción. Pensamiento sistémico que no tenía nada que ver con la maquinaria pesada. Para Parker era un punto de seguro. Había noches en las que se sentaba solo a repasar los números mucho después de que las cuadrillas se hubieran ido a dormir. No totales de oro, sino proyecciones sobre la longevidad. Sostenibilidad. Lo que se necesitaría para alejarse sin colapsar. No se trataba de fantasías de evasión, sino de salvaguardias. Lo irónico era que cuanto más preparado estaba en privado, más se afianzaba su papel público. El público alabó su disciplina. La industria alabó su concentración. Su reputación se solidificó en torno a los mismos rasgos que le mantuvieron en silencio. Las relaciones sentimentales de Dodd luchaban bajo este peso. A Parker no le faltaban emociones, sino permiso para expresarlas. Cualquiera que se acercara a él acababa encontrándose con el muro que levantaba entre lo que hacía y lo que era. Podía estar presente pero no totalmente expuesto, disponible pero no abierto. Las conversaciones que deberían haber profundizado en la intimidad giraron en torno a la logística. Horarios, planes, aspectos prácticos. La vulnerabilidad emocional quedó cuidadosamente racionada. No se trataba de manipulación, sino de miedo. Miedo a que si alguien veía el panorama completo cuestionara su liderazgo, miedo a que la duda se interpretara como debilidad. Miedo a que revelar la incertidumbre quebrara la autoridad que tanto le costaba mantener. Con el tiempo este miedo se reforzó a sí mismo. Cuanto menos compartía, más difícil le resultaba hacerlo. Cuanto más se le elogiaba por ser sereno, menos espacio sentía para ser otra cosa. El invisible Parker arrastraba un cansancio que el sueño no arreglaba. No era agotamiento físico, sino sobrecarga cognitiva, el control constante de sí mismo, el ajuste constante del tono y la postura, la conciencia constante de que siempre estaba representando algo más grande que él mismo.
Ese tipo de vigilancia no se apaga. Incluso durante los raros tiempos muertos, Parker luchaba por desconectar. El descanso se sentía inmerecido, la quietud se sentía insegura. El silencio se llenó de preguntas que había evitado durante todo el día. Se dijo a sí mismo que esto era temporal, que una vez alcanzado cierto nivel de éxito podría por fin relajarse, que una vez asegurada la estabilidad, podría permitirse respirar. Pero la estabilidad seguía moviéndose. Cada hito suponía una nueva apuesta. Cada logro elevaba el listón. La línea de meta retrocedía lo suficiente como para que siguiera corriendo punto por punto. La vida que nadie veía no era dramática. Era tranquila, disciplinada, controlada. Y profundamente solitaria. Parker no se sentía incomprendida tanto como no vista. El mundo veía lo que él le permitía ver y le alababa en consecuencia. Pero esa alabanza nunca llegaba a las partes de él que más lo necesitaban, porque esas partes permanecían ocultas. Empezó a sentir que la separación le estaba costando algo fundamental. No el éxito, sino la conexión. No el liderazgo, sino el punto de sentido. Sin embargo, la idea de fusionar las dos vidas le resultaba aterradora. No sabía quién sería si se derrumbaban los muros. No sabía si el hombre que había detrás del papel sería aceptado o rechazado o peor aún compadecido. Así continuó. El soldado Parker avanzó con confianza. El soldado Parker absorbió la tensión. Pero los sistemas basados en la supresión no fracasan fácilmente, sino que se erosionan. Esperaban un momento de debilidad. Y Parker se acercaba a un punto. El problema era que la seguridad nunca llegaba. Y cuanto más tiempo permanecía oculta la segunda vida, más peligrosa se volvía su eventual exposición. Grietas en la corona. El poder no llega de repente. Se acumula silenciosamente, superponiendo responsabilidad sobre responsabilidad, hasta que el peso se vuelve indistinguible de la identidad. Cuando Parker Schnabel alcanzó la cima de su autoridad, ya no recordaba cuándo el liderazgo dejó de ser un papel para convertirse en una condición. Desde fuera todo parecía estable. La operación se amplió. Las tripulaciones crecieron y las decisiones tuvieron más consecuencias financieras. Los espectadores de la Quimera del Oro vieron a un joven totalmente al mando. Alguien que prosperaba bajo presión y parecía hecho para ello. Su confianza parecía ganada, su autoridad incuestionable. Pero la autoridad no protege contra la erosión. La acelera. A medida que aumentaban las apuestas, Parker sentía que los márgenes se reducían. Ahora cada error repercutía en el exterior. Una decisión tardía significaba dinero perdido. Un fallo mecánico implicaba semanas de recuperación. Un problema de personal suponía un daño moral que no podía medirse en onzas de oro. El margen de error que antes existía simplemente desapareció, y con esa desaparición llegó el aislamiento. Parker empezó a confiar en menos personas con todo el contexto. No porque dudara de su competencia, sino porque dudaba de su tolerancia a la incertidumbre. Creía que el liderazgo significaba absorber la duda en lugar de distribuirla. Así que la llevó solo. Las reuniones se hicieron más cortas. Las conversaciones son más transaccionales. El matiz emocional fue sustituido por la eficacia. Dejó de explicar el porqué de las decisiones y se centró solo en los resultados. Las tripulaciones se adaptaron, pero algo intangible cambió. La atmósfera se hizo más pesada, menos colaborativa, más vigilante. Nadie acusó a Parker de injusto. Ese fue el problema. No había nada concreto que señalar. Ni arrebatos ni escándalos. No hay colapso visible. Solo distancia. En privado el costo aumentó. Parker se encontró repitiendo conversaciones mucho después de que terminaran, cuestionándose no las decisiones en sí, sino cómo se percibían. Si la autoridad se confundía con arrogancia, si el silencio se interpretaba como indiferencia. Estas preguntas le perseguían hasta el sueño y a menudo le impedían dormir. Durante una temporada especialmente exigente, la presión alcanzó su punto álgido. Los retrasos meteorológicos chocaron con los problemas de los equipos. La recuperación de oro cayó por debajo de las previsiones. Los plazos se retrasaron. Las expectativas no saltaron ante la cámara. Parker mantuvo la compostura y abordó los problemas directamente. Ajustó los planes. Asumió la responsabilidad públicamente. Los espectadores vieron un punto de liderazgo,
Lo que no vieron fue el ajuste de cuentas interno que se estaba produciendo simultáneamente. Por primera vez, Parker empezó a preguntarse si la corona que llevaba se había construido sobre el sacrificio o la evasión. Si la fuerza se había convertido en hábito en lugar de elección. Si el coste de parecer inquebrantable había superado finalmente el punto de beneficio. Ese cuestionamiento interno coincidió con señales físicas de alarma que ya no podía ignorar. Una fatiga persistente que el reposo no resolvía, lagunas de concentración que le sobresaltaban. Una sensación de presión detrás de los ojos incluso en los momentos de tranquilidad. Un chequeo médico rutinario confirmó lo que sospechaba pero se negaba a nombrar. Niveles de estrés insostenibles. Signos de agotamiento que rozaban el punto peligroso. El consejo era sencillo. Algo tenía que cambiar. Dot Parker escuchó. Asintió. Aceptó. Luego volvió al trabajo y no cambió nada. No porque fuera imprudente, sino porque tenía miedo. Temeroso de que aflojar la presión invitara al colapso. Temeroso de que delegar más revelara grietas que había trabajado años para ocultar. Temeroso de que dar un paso atrás confirmara las dudas que llevaba toda una vida suprimiendo. La corona no se cayó, se agrietó. Las grietas eran sutiles al principio. Una mecha más corta durante pequeños contratiempos. Una tensión visible en reuniones que antes habían sido rutinarias. Una reticencia a comprometerse más allá de lo estrictamente necesario. La gente que le rodeaba percibía el cambio, pero se esforzaba por interpretarlo. Algunos asumían el cansancio, otros el peso de la responsabilidad. Nadie imaginaba que el hombre al que seguían estaba cuestionando en silencio los cimientos de su propia autoridad. Parker empezó a sentirse atrapado por la misma competencia que le había granjeado el respeto. Admitir la vulnerabilidad le parecía ahora más arriesgado que nunca. Se había forjado una reputación basada en la certeza. Introducir la duda le parecía una traición a esa imagen, así que redobló la apuesta. Trabajó más horas, reforzó la supervisión y asumió más responsabilidades en lugar de menos. Cada acción destinada a estabilizar la operación no hacía más que intensificar la tensión interna. La paradoja le quedó clara a altas horas de la noche cuando por fin cesó el ruido. Los sistemas en los que confiaba para mantener el control eran los mismos que le estaban agotando. La separación entre el líder y la persona había crecido demasiado como para salvarla cómodamente. Hubo momentos en los que consideró la posibilidad de alejarse temporalmente. No de abandonar la minería, sino de aflojar su agarre, permitir a los demás llevar más peso. Permitirse a sí mismo respirar. Cada vez que lo consideraba intervenía el mismo pensamiento. Y si ven algo que no quiero que vean, ese miedo era la verdadera grieta en la corona. No el fracaso, no el agotamiento. La corona nunca había sido de oro sino una expectativa. Parker se encontraba en una tranquila encrucijada. Un camino conducía más profundamente al control y al aislamiento. La otra exigía un nivel de honestidad que nunca había practicado públicamente. Las grietas eran ahora visibles para él, aunque fueran invisibles para los demás. Y una vez vistas no podían ignorarse. Dot la corona seguía en pie, pero ya no estaba entera. El secreto que no permanecería enterrado. Los secretos rara vez salen a la luz porque alguien decide revelarlos. Más a menudo surgen porque la persona que los lleva se cansa demasiado de seguir soportando el peso sola. Para Parker Schnabel, ese momento no llegó con dramatismo ni confrontación. Llegó silenciosamente en forma de agotamiento que por fin había llegado a su límite. A estas alturas, la separación entre su autoridad pública y su incertidumbre privada se había vuelto casi física. Podía sentirla en el pecho cuando las conversaciones se volvían superficiales. Podía oírlo en su propia voz cuando las respuestas llegaban demasiado deprisa y demasiado limpias. Había pasado tantos años gestionando la percepción que ahora la autenticidad le resultaba extraña. Lo irónico era que nada había salido mal en el sentido que la gente espera cuando los secretos salen a la luz. No hubo ningún escándalo, ninguna traición, ninguna fuerza externa amenaza su reputación. La presión vino de dentro. Durante una discusión fuera de cámara vinculada a la planificación a largo plazo de la operación, se planteó una simple cuestión. No fue acusatoria ni invasiva, sino práctica y mesurada. ¿Cómo quiere que sea esto dentro de 5 años?
Para la mayoría de los líderes, esa pregunta habría suscitado una estrategia. A Parker le provocó algo más profundo. Su primer instinto fue responder con proyecciones y plazos, posibilidades de expansión, mitigación de riesgos. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba describiendo una máquina, no un punto vital. La pausa que siguió fue breve pero inconfundible. Por primera vez alguien se dio cuenta de que su seguridad había flaqueado. No de forma dramática, solo lo suficiente para ser humano. La conversación cambió. Lo que siguió no fue una confesión en el sentido tradicional. Parker no descargó de golpe años de pensamientos ocultos. No dramatizó su lucha, simplemente dejó de editarse a sí mismo. Admitió que nunca se había cuestionado del todo el camino que seguía porque cuestionarlo le parecía peligroso, que la minería siempre había sido asumida en lugar de elegida, que el éxito había tenido un coste que no sabía cómo articular sin sonar punto desagradecido. La sala se quedó en silencio. Este no era el Parker que la gente conocía de la fiebre del oro. Este no era el líder sereno que siempre parecía ir 10 pasos por delante. Este era un hombre que reconocía que la certeza había sido una actuación aprendida pronto y perfeccionada con el tiempo. No hubo voces alzadas ni crisis emocionales, solo honestidad entregada sin armadura. Una vez que la primera verdad salió a la superficie, otras le siguieron más fácilmente. Habló de la fatiga que nunca se iba, la vigilancia que se había convertido en constante, el temor de que si alguna vez se desaceleró toda la estructura se derrumbaría. Admitió que había construido una vida que funcionaba externamente mientras que en silencio, erosionando internamente. Los que escuchaban no respondieron con juicios, sino con reconocimiento. No porque compartieran exactamente su experiencia, sino porque reconocían el coste de la presión a largo plazo, el coste de ser la persona en la que todos confían, el coste de no admitir nunca que la incertidumbre salpica a Parker. La toma de conciencia fue inmediata e inquietante. La verdad que había guardado con tanto cuidado no repelía a la gente, no debilitaba su autoridad, la humanizaba. Esa constatación fue a la vez aliviadora y aterradora. Aliviadora porque por fin se reconocía el secreto. Aterradora porque significaba que los muros en los que confiaba ya no estaban intactos. Después de aquella conversación, Parker se sintió expuesto como nunca antes lo había estado. No públicamente, sino internamente. Una vez que algo se dice, no puede dejar de oírse. Una vez que la vulnerabilidad se pone a prueba y sobrevive, resulta más difícil justificar el silencio. Pasó las semanas siguientes en un extraño limbo. Exteriormente nada había cambiado. El trabajo continuó. La estructura de liderazgo permaneció intacta. Las cámaras rodaron como siempre, pero en su interior algo había cambiado de punto. Se volvió hiperconsciente de lo a menudo que recurría al control cuando aparecía la incertidumbre, de lo a menudo que retenía la verdad personal por costumbre y no por necesidad. ¿Cuántas decisiones fueron impulsadas por el miedo a la percepción en lugar de la claridad de propósito? El secreto que no permanecería enterrado ya no era una revelación singular, sino una serie de realizaciones que se acumulaban a diario. Empezó a darse cuenta de la frecuencia con la que ignoraba sus propios límites. Con qué facilidad justificaba el agotamiento como disciplina. Cuán pocas veces se permitía reconocer la tensión emocional. No se trataba de intuiciones dramáticas, sino de puntos incómodos. La comprensión más difícil llegó cuando comprendió que mantener la doble vida no le había protegido, le había aislado. Había impedido que los demás le ofrecieran un apoyo que él nunca pidió. Le había mantenido encerrado en un ciclo de actuación que ya no le servía. Soltar ese ciclo se sentía como pisar suelo inestable. Hubo momentos en los que consideró volver a refugiarse en el silencio, cuando los viejos instintos le instaron a sellar las grietas y restaurar el control. La vulnerabilidad seguía pareciendo arriesgada y la exposición desconocida, pero algo más había entrado en la ecuación: confianza. No confianza ciega, sino confianza probada. La constatación de que la honradez no le había costado el respeto, que reconocer la tensión no había socavado su liderazgo, que ser visto no había provocado rechazo. El secreto había sobrevivido a la luz del día. Esa supervivencia lo cambió todo. Parker no se abrió de repente a todo el mundo, no abandonó la privacidad ni la cautela. Lo que cambió fue la intención. Dejó de ocultarse por defecto.
Empezó a elegir qué compartir en lugar de suprimirlo todo automáticamente. Este cambio fue sutil pero profundo. Las conversaciones ganaron en profundidad. Las decisiones incluyeron el contexto. El silencio se volvió intencionado en lugar de defensivo. El secreto que antes había parecido peligroso empezó a parecer información. Algo que podía gestionarse en lugar de enterrarse. Por primera vez en décadas, Parker se sintió alineado. No porque la presión hubiera desaparecido, sino porque ya no luchaba contra sí mismo bajo su punto. La doble vida aún no había terminado, pero había estado expuesto a la luz. Y una vez que la luz toca algo oculto durante demasiado tiempo, empieza a cambiar de forma, lo quieras o no. No había vuelta atrás. El secreto había hablado. Y Parker finalmente estaba escuchando. Cuando la máscara finalmente se deslizó. El momento más peligroso de cualquier actuación sostenida durante mucho tiempo no es cuando se derrumba, sino cuando empieza a aflojarse. Para Parker Schnabel, ese momento llegó silenciosamente y sin ceremonias. No hubo ningún anuncio, ninguna declaración de cambio. Solo una creciente conciencia de que la máscara que había llevado durante la mayor parte de su vida ya no encajaba con el hombre que había debajo. Al principio, el cambio se expresaba en contención más que en revelación. Parker no se volvió abierto o expresivo de repente, sino que dejó de corregir cada percepción. Dejó de forzar la certeza donde no existía. Permitía que las pausas perduraran en las conversaciones, en lugar de llenarlas de autoridad. El efecto fue inmediato e inquietante. La gente notaba el punto. No porque fuera más débil, sino porque era diferente. Su liderazgo tenía un tono nuevo, menos rígido, menos defensivo. Seguía tomando decisiones con decisión, pero ya no trataba cada pregunta como un desafío a su autoridad. Ese cambio creó espacio. Los miembros de la tripulación empezaron a hablar con más libertad. Los debates ganaron en matices. Los problemas se abordaron en colaboración y no jerárquicamente. La operación no perdió estructura. Los sistemas de control en los que había confiado estaban siendo sustituidos por la confianza, y la confianza requería presencia. Exigía compromiso más que supervisión. Exigía vulnerabilidad, aunque solo fuera en dosis moderadas. Entre bastidores se intensificó el trabajo interno. Empezó a examinar hábitos que nunca se había cuestionado. ¿Por qué evitaba ciertas conversaciones? ¿Por qué equiparaba la distancia emocional con la profesionalidad? ¿Por qué el descanso se sentía como un fracaso y no como un mantenimiento? Estas preguntas no tenían respuestas inmediatas, no se resolvían de forma clara. La máscara no se deslizó de golpe, sino que se aflojó en momentos que los demás consideraban insignificantes. Admitir la incertidumbre en una sesión de planificación. Delegar una decisión sin agobiarse. Decir que no lo sabía en lugar de fingir que sí. Cada pequeño acto mermaba el rendimiento que había perfeccionado. Había días en los que los viejos instintos volvían a aflorar. Cuando el estrés aumentaba y regresaba el conocido impulso de apretar el control. Cuando el agotamiento le tentaba a refugiarse en el silencio y la autoridad. En esos momentos, Parker sentía con más fuerza la atracción de su antiguo yo. Esa versión de él era eficiente, predecible, seguro. Soltarlo fue como entrar en lo impredecible, pero la imprevisibilidad ya no era el enemigo. Había pasado años creyendo que el control equivalía a la estabilidad. Lo que estaba aprendiendo ahora era que la rigidez le había estado costando resiliencia. La máscara le había protegido de la exposición, pero también le había impedido adaptarse. A medida que avanzaba el rodaje, el público empezó a notar cambios aunque no pudiera articularlos. Parker parecía más calmado, con los pies en la tierra, menos reactivo. No actuaba tanto como habitaba. Cuando surgían problemas, los abordaba sin actitud defensiva. Cuando cambiaban los planes, se adaptaba sin frustración visible. El liderazgo seguía ahí, pero ya no se alimentaba solo de la presión. Entre bastidores, Parker tomaba decisiones que no tenían nada que ver con los totales de goles. Reestructuró las responsabilidades. Redefinió su papel dentro de la operación. Permitió que otros asumieran la responsabilidad en lugar de limitarse a ejecutar órdenes. Estos cambios no fueron cosméticos. Por primera vez, Parker separaba el valor del rendimiento, el liderazgo del control. Esa separación trajo dolor. Dolor por los años pasados creyendo que tenía que ser inquebrantable.
por el ancho de banda emocional consumido por la vigilancia, por las relaciones que nunca se profundizaron porque él nunca se lo permitió. El dolor afloró inesperadamente, en momentos tranquilos, en tiempos muertos que ya no le resultaban amenazadores sino desconocidos, en reflexiones que había pospuesto durante décadas. No consintió la pena, la reconoció, dejó que existiera sin juzgarla. Este fue quizá el cambio más radical de todos. La máscara que se deslizaba no exponía debilidad sino capacidad, la capacidad de liderar sin borrarse a sí mismo, de ser autoritario sin aislarse, de triunfar sin autoabandonarse. Hubo conversaciones que marcaron este cambio más claramente que cualquier otro momento público. Conversaciones en las que Parker expresó sus límites sin disculparse, en las que puso límites no para mantener el control, sino para preservar el equilibrio. La gente respondía con respeto en lugar de resistencia. Esa respuesta desafiaba una de sus creencias más arraigadas, la creencia de que mostrar menos supondría ser menos valorado. Lo contrario estaba resultando cierto. A medida que avanzaba la temporada, Parker sentía una creciente alineación. La doble vida que antes había exigido un mantenimiento constante empezaba a integrarse. El yo privado ya no se sentía como un lastre. El yo público ya no se sentía como un disfraz. Todavía había días difíciles. La presión no desapareció. Las expectativas no se disolvieron. La minería siguió siendo impredecible y exigente, pero Parker ya no luchaba contra sí mismo debajo de ella. La máscara no se había roto dramáticamente, simplemente se había vuelto innecesaria. Y en su ausencia Parker descubrió algo inesperado: no perdía autoridad, sino que ganaba claridad. El hombre que surgió no era más blando ni menos impulsivo. Era más preciso, más intencionado, más presente. Por primera vez en casi 30 años, Parker Schnabel no manejaba dos vidas. Por fin vivía una. Los replanteamientos rara vez llegan con espectáculo, sino más bien como una claridad silenciosa, un momento en el que la resistencia se desvanece y la verdad se asienta no como un enemigo, sino como un alivio. Para Parker Schnabel, el ajuste de cuentas no tenía que ver con la exposición o las consecuencias, sino con la aceptación. Cuando llegó a este punto, la batalla ya no era externa. La mente seguía exigiendo atención. La operación seguía requiriendo disciplina. Las expectativas ligadas a su nombre no se habían suavizado, pero algo fundamental en su interior había cambiado. Ya no estaba en guerra consigo mismo. Durante casi 30 años, Parker había creído que la fuerza significaba contención, que el liderazgo exigía supresión, que el éxito exigía borrar cualquier cosa que pudiera interpretarse como debilidad. Esas creencias habían dado forma a cada decisión que tomó y a cada frontera que construyó. Ahora los cuestionaba abiertamente. El ajuste de cuentas comenzó con una simple constatación: la vida que había construido no estaba mal, estaba incompleto. La minería seguía teniendo sentido para él, el trabajo seguía importando, la responsabilidad seguía teniendo un propósito. Lo que había faltado no era pasión sino permiso. Permiso para existir más allá del papel, permiso para reconocer los límites, permiso para evolucionar. Esta toma de conciencia no llegó de golpe. Se desarrolló a través de la reflexión y la repetición. A través de momentos en los que se dio cuenta de lo diferente que respondía al estrés. A través de conversaciones en las que ya no recurría a la autoridad sino que participaba con curiosidad. A través de días en los que el agotamiento se encontraba con la adaptación en lugar de la negación. Parker empezó a ver su pasado no como una carga, sino como un contexto. El silencio que había aprendido no era un fracaso, era una adaptación. La vigilancia no era una debilidad, era protección. Había hecho lo necesario para sobrevivir en un entorno definido por las expectativas y el escrutinio. Lo que cambió no fue su respeto por esa versión más joven de sí mismo, sino su voluntad de superarla. El ajuste de cuentas exigía rendir cuentas no por los errores, sino por la negligencia, descuido de sus propias necesidades. Descuido del equilibrio, descuido de las partes de sí mismo que se habían dejado de lado al servicio de una identidad singular. Reconocer ese abandono fue incómodo. Le obligó a enfrentarse a años de justificaciones internas. Pero también le trajo compasión. Empezó a comprender que la resistencia sin reflexión no es resiliencia sino aplazamiento.
A medida que profundizaba en esta comprensión, Parker empezó a redefinir el éxito en sus propios términos, no en oposición a los logros, sino junto a la sostenibilidad. Evaluaba las decisiones no solo por el resultado, sino por el coste. No solo el coste financiero, sino el personal. Esta recalibración afectó a todo. Su liderazgo se hizo más intencionado. Eligió dónde ejercer presión y dónde liberarla. Confiaba en los demás no como una concesión, sino como una estrategia. Permitía que los sistemas funcionaran sin supervisión constante, lo que no debilitaba la operación. La gente a su alrededor respondió al cambio con compromiso en lugar de incertidumbre. La claridad de su presencia sustituyó a la tensión de su vigilancia. Seguía siendo respetado, decidido y responsable, pero también era accesible. El ajuste de cuentas se extendió más allá del trabajo. Parker retomó relaciones que había mantenido a distancia. No todas pudieron repararse. Algunas estaban demasiado marcadas por los viejos patrones, pero otras evolucionaron. Las conversaciones se profundizaron, los límites se suavizaron, y la conexión se hizo posible sin miedo a exponerse. No compartió más de la cuenta, no actuó con vulnerabilidad, simplemente se dio a conocer de un modo que parecía auténtico y no estratégico. Este equilibrio era territorio nuevo. Hubo pasos en falso, momentos de incertidumbre. Los días en que los viejos hábitos resurgían bajo el estrés salpican. Pero la diferencia ahora era la conciencia. Cuando sentía el impulso de replegarse en el control lo notaba. Cuando sentía que aumentaba la presión, la abordaba en lugar de absorberla en silencio. Cuando afloraba el miedo a la percepción, cuestionaba su validez. Esta autoconciencia se convirtió en su ancla. Durante años legado había significado conservación, mantener lo que se había heredado, demostrar que se es digno de la herencia, proteger la narrativa de la continuidad. Ahora el legado adquiría un significado diferente. Se trataba de integrar más que de preservar, de honrar el pasado sin estar limitado por él, de construir algo que pudiera adaptarse más que perdurar rígidamente. Parker empezó a ver que su verdadera herencia no era la mina en sí, sino la capacidad de evolucionar dentro de ella. Este cambio le permitió liberarse de algo que había llevado en silencio durante décadas, el miedo a que salirse de las expectativas equivaliera al fracaso. Ese cambio invalidaría los sacrificios ya realizados. Se dio cuenta de que el crecimiento no borra la historia, sino que se construye sobre ella. Las cualidades que lo habían definido permanecieron. Disciplina, inteligencia, determinación. Pero ya no se imponían mediante la supresión, sino que se expresaban mediante la alineación. La doble vida que antes exigía una gestión constante se había resuelto en una única identidad coherente, que incluía ambición e incertidumbre, autoridad y humildad, fuerza y limitación. Esta integración no le hizo inmune a la presión, sino capaz de hacerle frente sin fragmentarse. El ajuste de cuentas no fue un momento de colapso o redención. Fue un acuerdo silencioso consigo mismo, vivir honestamente, dirigir conscientemente, triunfar sin desaparecer. Por primera vez Parker no se probaba a sí mismo con un rasero heredado. Estaba definiendo la suya propia. Y al hacerlo por fin, entró de lleno en una vida que ya no requería división para sobrevivir. El oro seguía importando, pero él importaba más. El viaje de Parker Schnabel revela una verdad que rara vez se muestra en televisión. El éxito puede ocultar tanto como revela. Si esta historia ha cambiado su forma de ver el liderazgo, la presión y el legado, comparta su opinión a continuación. Suscríbase para recibir más inmersiones profundas en las vidas invisibles que se esconden tras la fama y la responsabilidad. Porque a veces el mayor descubrimiento no se encuentra en la tierra, sino en la plenitud final.